Psicología del aula. Aquí es donde se definen las características y dimensiones de la enseñanza dentro del proceso del aula que influyen en el logro de aprendizajes significativos. Analizan el proceso educativo del aula en una asignatura en la cual se participe como alumno mediante la observación, definiendo métodos de enseñanza y formas de aprendizaje, identificando necesidades de intervención para la realización de una propuesta que sea orientada a la mejora. Psicología educativa. Es el área de la psicología que se dedica al estudio de las formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros educativos. Su fin es instruir. La psicología educacional estudia cómo los educandos aprenden y se desarrollan, a veces focalizando la atención en subgrupos. Además, da soporte a una amplia gama de especialidades como son el aprendizaje organizacional, tecnología educativa, desarrollo de planes de estudio, diseño educacional, gestión del aula y educación especial. La importancia del clima psicológico del aula. La escuela no es únicamente un lugar donde los alumnos acuden a aprender, sino además de ello, pasan una buena parte de su infancia y adolescencia. Es una comunidad de seres en las que existen diferentes caracteres y una comunidad tiene influencia sobre esos seres. Es decir, el alumno debe lograr adaptarse a ese clima diferenciado del ambiente familiar, donde la relación supuestamente está llena de afectividad. Por otra parte, la influencia que tiene el profesor sobre el alumno es muy importante, ya sea en sus actitudes o en su aprendizaje. Por ejemplo, a veces se ha visto que el alumno va muy mal en alguna asignatura y al cambiarle de profesor mejora. Esto quiere decir que el comportamiento del docente afecta directamente en el cómo aprenda el alumno. La escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, de enseñanza, centro educativo o institución educativa que imparte educación. Como se mencionaba hace un momento, la escuela no es solamente el lugar donde el alumno va a aprender, sino además que es donde pasan gran parte de su infancia y de su adolescencia. Es su comunidad, es como su segunda familia, en donde también tiene afectividad. Variables que influyen en el clima psicológico del aula. Una de las variables que existen son las interacciones que se tienen en clase. El profesor como líder, el cómo enseñe, el cómo tenga su personalidad hacia sus alumnos, da como resultado que el alumno tenga un gusto por el aprendizaje y un buen rendimiento académico, además de una gran seguridad emocional. Muchas veces se piensa que solamente el maestro debe de estar enfrente del grupo y hablar sobre un tema toda la clase, pero en realidad también la motivación es un factor muy importante que se debe tomar muy en cuenta. El mantener motivado al alumno va a ayudar a que éste aprenda con mayor rapidez y que se vea interesado por la clase, que nazca el gusto de aprender en él. Ahora hablaremos del desarrollo del grupo en el salón de clases. Existen 4 etapas. En la etapa 1 es donde los alumnos buscan seguridad y aceptación por parte del maestro y de los alumnos, y pues aquí se les puede ofrecer elogios y ánimos. En la etapa número 2 es donde empiezan a tener influencia dentro del grupo y en sus comunicaciones. En la siguiente etapa, el grupo comienza a trabajar conjuntamente. En esta última etapa es en donde ya se comienza a tener la confianza, se expresan abiertamente los sentimientos y el grupo trabaja armoniosamente para resolver conflictos juntos. El maestro puede crear en el aula un clima psicológico que favorezca o desfavorezca el aprendizaje, y aquí hablaremos de los tipos de líderes que existen. Primero tenemos el líder autoritario. Es el que simplemente distribuye las tareas y da órdenes, lo que él dice es ley. Seguimos con el líder democrático. Todo lo que se hace es objetivo de discusión del grupo, todos son tomados en cuenta. Por último, tenemos al líder permisivo. Este desempeña realmente un papel bastante pasivo. Da una libertad completa al grupo para que ellos determinen sus propias actividades. Con este estudio se tuvieron estos resultados. En el líder autoritario, los niños manifestaban dos comportamientos, que era la apatía y la agresividad. Cuando el líder salía del salón, los niños dejaban las tareas y tenían un comportamiento agresivo y destructivo. Con el liderazgo democrático,
Los niños se muestran un poco más responsables y también espontáneos. Cuando salía el líder del salón, se continuaba casi con el mismo nivel que estaban antes. Con el último tipo de liderazgo, se observó que los niños no llegaban a organizarse y dedicaban más tiempo a las tareas propuestas en ausencia del líder. Existen 3 orientaciones básicas que deben estar siempre presentes en el trabajo del profesor y en su interacción con los alumnos. La primera es que en lugar de castigar el comportamiento negativo, se estimule el comportamiento constructivo. La segunda es que en lugar de forzar al niño, se debe de orientar en la ejecución de las actividades escolares escuchando sus opiniones. Y la tercera, evitar la formación de prejuicios por medio de la observación y el diálogo constante que permitan al maestro ver los cambios que están ocurriendo en el alumno y comprender su desarrollo. Ahora veremos lo que es el aspecto social y personal del alumno. Sin duda, lo que más perjudica el clima psicológico en la escuela es el sistema social en que vive. En muchos de los casos, la escuela no considera la situación familiar de cada alumno, por ejemplo, el tipo de familia, el número de hermanos y de educación familiar. Esto muchas veces puede dificultar el clima que surge en el aula. Esto acontece sobre todo porque la escuela desconoce las situaciones particulares y trata a todos los alumnos como si fuesen todos iguales, con los mismos problemas, las mismas situaciones familiares y las mismas aspiraciones. La influencia del maestro en la relación entre alumnos. En este caso, los administrativos escolares toman las decisiones básicas en cuanto al tamaño y composición del grupo. Sin embargo, el profesor es el que tiene que asumir las riendas del control en el aula y su influencia en el comportamiento de los niños. Grupos informales en el aula. Estos son formados espontáneamente. Los estudiantes en la adolescencia están fuertemente influenciados por la presión de sus compañeros. En este caso, el maestro lo ven como un predicador y el alumno es el auditorio. Por lo tanto, ellos buscan grupos informales para sentir calor y apoyo. Los grupos informales tienen un impacto significativo sobre el grupo escolar en 3 áreas. Número 1, el establecimiento de normas. 2, la presión de los compañeros. 3, la cohesión del grupo. Vamos a ver la primera, del establecimiento de las normas. Estas son las actitudes y expectativas compartidas que permiten a un grupo de individuos trabajar para obtener una meta en común. La segunda sería presión de igualdad en el salón de clases. Aquí los alumnos les importan mucho las opiniones de sus compañeros, por lo tanto siempre quieren ser aceptados. Tercero, cohesión del grupo en el aula. Se encuentra estrechamente relacionado con las normas y la cohesión, que es el sentido total de la inclusión que sienten los miembros del grupo. Si se siguen las normas, es probable que haya cohesión y que los alumnos estén activamente involucrados unos con los otros.